Espacios vividos. Bien, es momento de viajar. En este caso nos vamos hasta Cuba y lo vamos a hacer en nuestro particular espacio vivido, nunca mejor dicho. Además, de poder conocerla más de cerca después de saber que el profesor Francisco Pellicer ha estado allí, que nos cuenta también un poco los usos, las costumbres, los ecosistemas que se han podido conocer. Bueno, tenemos que decirles que hay una tormenta tropical y que Cuba está siendo noticia también, así que nosotros vamos a aprovechar las dos cuestiones, en primer lugar, para dar la bienvenida al profesor Francisco Pellicer. Buenos días. Buenos días. Bueno, Departamento de Geografía, la Universidad de Zaragoza, que usted mira el territorio también con los ojos de un geógrafo, lo contamos muchas veces, y en este caso dejamos ese viaje la semana pasada a Cuba, donde usted contaba también las particularidades de esa sociedad, cómo estaba el ecosistema, cómo estaba el ambiente, y hablaba usted, fíjese, yo recuerdo en esta última intervención que teníamos, de cortes intermitentes de luz, ¿no? De hecho, una de su experiencia al llegar, le recibía una familia, porque no había luz. Casualmente, hablamos ahora de una tormenta tropical, de 11 millones de habitantes que se han quedado en una avenida general sin luz en Cuba. Y yo querría aprovechar, ¿no?, la noticia con la experiencia para que usted también pueda un poco ubicarnos más, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, qué ocurre para que al final tormentas de este tipo, tenga afecciones tan grandes, ¿no? Así es. Cuba lo está pasando muy mal. De cuando estuve este verano a la actualidad, pues ha habido dos eventos que han empeorado la situación, que me parecía catastrófica, y lo han empeorado. Uno es el incendio en los depósitos de combustibles de la ciudad de Matanzas. Es uno de los principales centros donde está el combustible con el que se fabrica la electricidad, y se prendió fuego. Digo, pues toma. Digo, pues si los apagones eran terribles, sobre todo en el mundo rural, y se quejaban, como siempre, en el mundo rural contra la ciudad. Decían, no, eso en La Habana no pasa, porque allí la gente puede protestar, pero aquí, como somos pocos y estamos dispersos, dice, no nos hacen ni puñetero caso. Esa era la situación, y a las pocas semanas de volver, pues veo que unas instalaciones de almacenamiento de gas y de petróleo que yo había visto en Matanzas y que me sorprendieron por la dimensión tan grande, pues que habían ardido, y vi un incendio pavoroso. Y ahora pues nos encontramos con el huracán Ian, que hace un auténtico destrozo, y ya no son los apagones en el medio rural. Ahora el apagón es general en todo el país. 11 millones de personas sin luz. Un país entero sin luz, incluida la capital, sin luz. Y eso quiere decir que si no hay energía eléctrica, no funciona. Bueno, pensemos en nuestra vida cotidiana. Dice, ¿qué es lo que...? Dice, ¿qué pasa con la telefonía? Dice, no funciona. No es que no tengamos luz para ver, para iluminarnos. La gente va con los móviles y con las lucecitas de los móviles y con velitas en las casas. Yo he estado viviendo ahí con ellos esta situación, y se iluminan con velitas, y yo procurando pues establecer un contacto amable con la gente. Decía, ay, qué majos sois, nos preparéis unas cenas románticas con velitas y tal, igual, y se reían ellos, diciendo que qué ironía esta, ¿no? En el viaje que iniciamos en el programa anterior, ¿sí?, pues encontramos a un chavalín de 8 o 9 años montado en un palo y con un palito jugando con su caballito por la orilla de la carretera, en una zona que era completamente boscosa. Cuando me veo a este chavalín, pues digo, ¿de dónde demonios ha salido este bichejo tan majo de aquí en mitad del bosque, de la selva? Y al poco pues encontramos un claro, paramos, vimos que estaban construyendo una casita, y fuimos a hablar con la familia que estaba allí. Al momento vino el caballerete, se puso con nosotros, y vino también su hermanita, que venía con
un gran serrucho, una lata con clavos artesanos, oxidados, y un martillo. Eso era todo lo que necesitaban para construir la casita que estaban haciendo al lado, en la que yo les pregunté primero, ¿y puedo hacer unas fotos de la casita en construcción? Porque era ingenioso lo sencillo y lo fácil y lo económico y barato que podía resultar hacerse una cabañita extremadamente modesta. Claro, cuando he estado estos días oyendo las noticias del huracán Ian, digo, ¿qué habrá sido esta casita? Y esto se les ha ido, ¿no? Se les ha ido a hacer puñetas todo. Esto no ha quedado nada. Y era el esfuerzo y la ilusión con la que estaban proyectando su futuro allí en un claro del bosque, en el que iban a tener gallinas, iban a poder criar un cerdo al año, y esa era toda su esperanza, sus ilusiones, en una cabaña que era 4 palos y la cubierta con hojas de palmera. Y lo veía tan majos, tan amables. Estuvimos allí de conversación un buen rato y no paro de acordarme de ellos, de qué habrá sido de esta cabañita. Yo creo que la experiencia personal al final marca, ¿no? Y esta es una de las realidades, no dejar de acordarse, ¿no?, de esta circunstancia en estos momentos. ¿Qué habrá sido de aquella casita? Claro, pero es que en estas regiones del mundo, en el Caribe, pues se producen pues huracanes de forma natural, que además está alterando la intensidad, frecuencia y distribución, se está alterando por efecto de estos cambios climáticos que nos afectan a todos. No hay que olvidar que hemos tenido unas tormentas tropicales que han tocado España en Canarias, y que estos días de atrás pues han estado descargando fuertes, intensas lluvias y vientos muy fuertes, con todo lo que eso conlleva. Y hemos visto también en Florida, donde se dirige ahora este huracán, en Florida preparándose, cerrando todas las puertas. Y yo veía las imágenes de los grandes almacenes, de los mercados desabastecidos, porque la gente había hecho acúmulo de víveres por si pasaba el huracán o si les afectaba posibles daños y tal. Y cuando veía los mercados de Estados Unidos vacíos, en los estantes vacíos, me acordaba de Cuba. Digo, ostras, así están todos los días en Cuba y no tienen la provisión. Así que ahora la pobre gente de Cuba, que vive al día, que está haciendo milagros para sobrevivir, que no tiene ese stock de alimentos o de cosas en sus casas, que se quedan sin luz un buen tiempo, en el que los frigoríficos evidentemente no mantienen los alimentos en condiciones frías, y esos alimentos se echan a perder. En las que en las casas tienen muchos aparatos de aire acondicionado, porque el clima es muy húmedo, muy caluroso, es insufrible. Entonces es el propio Estado el que ha dotado de estos aparatos, pero claro, si no están enchufados, si no hay energía eléctrica, eso no funciona. Un roto para un descosido. Dormir a elevadas temperaturas, ya lo sabemos en Zaragoza, pero con una humedad del 85, del 90%, eso no lo sabemos en Zaragoza. Yo añoraba cuando estaba allí las noches tórridas de Zaragoza, digo, por lo menos estamos secos, y nos levantamos, nos duchamos y nos volvemos a meter en la cama mojados si hace falta. Allí eso no, eso no cabe. Entonces ves estos contrastes en el mundo, ¿no?, de cómo unos se pueden preparar frente a los cambios climáticos o frente a las catástrofes ligadas al cambio climático, y otros no. Esto quiere decir que todas las afecciones del cambio climático pues van a afectar de distinta manera a unas partes del mundo y a otras. Los ricos se podrán proteger
se podrán adaptar, que decimos en la jerga oficial, y los pobres se tendrán que jorobar. Y tendrán que sufrir estas calamidades. A mí todo esto me hace pensar mucho. Porque claro, estamos hablando de huracanes, de vientos de más de 200 por hora. Entendemos que nuestro cierzo sopla a 90, 100 en las ráfagas más fuertes, 200 y más de 200 kilómetros hora, en unos huracanes que tienen un ojo central en las que el aire está quieto, y en una banda de 65 kilómetros alrededor se producen estos vientos de más de 200 kilómetros hora que se desplazan a unos 17 kilómetros por hora, y en este caso pues van hacia Florida, hacia el norte, y todo esto causa vientos e intensas lluvias. Pero incluso cuando ha pasado el huracán queda, como pasa ahora en Cuba, está cayendo intensas precipitaciones abundantes sobre ya mojado, sobre ya destruido, donde las casas están rotas. Hay muchos balcones en Cuba, en La Habana, muchos balcones de edificios que se hicieron con estructuras de hierro y hormigón, el hormigón armado, pero en el que el coeficiente de dilatación del hierro y del hormigón es diferente, y entonces el hierro hace de cuña y revienta, y ves muchos balcones de ese periodo que están descamados, que caen bloques al suelo. Con una tormenta de estas, y crecen los árboles en los balcones, entonces en una tormenta de estas, en las que se arrancan los árboles, caen en la calle, caen piedras, fuertes lluvias, inundaciones, en una localidad que es Pinar del Río, que es donde iba a echar gasolina yo, hacía 50 kilómetros para echar gasolina y me pasaban aventuras, la aventura de echar la gasolina, en la que perdías una mañana. Pues en Pinar del Río ha sido particularmente castigada y ha habido que evacuar a 40.000 personas de zonas inundables, zonas dañadas, etcétera, que ha habido que llevarlo a centros estatales o realojarlos en casas de familiares o amigos. Entonces, hay que pensar en casas derrumbadas, por supuesto en el medio rural, todas esas casitas bajas con tejado de chapa que se lo lleva, y ya no te digo si son de hojas de palmera, pues todo esto vuela por el aire y no queda nada. Derrumbes de viviendas, de balcones en las casas de hormigón más sólidas porque se desmoronan, caídas de árboles, calles cortadas, no funciona la telefonía, no hay energía eléctrica ni para refrigerar los alimentos ni las personas. Esto es vivir en un auténtico caos. Y hay un desabastecimiento general. Es que ya no es que en casa no tengas que comer, es que no hay mercado ninguno de abastecimiento. Y la gente hace verdaderos milagros para sobrevivir. Esto que lo vi en un periodo que estaba más o menos tranquilo, me imagino ahora con esta catástrofe del huracán Ian, cómo puede estar esta gente sufriendo y viviendo. En fin, lo que hacen es vivir al día y hacer milagros. Qué duro, ¿no? Sí, francamente es duro, y sobre todo yo espero ver hoy las imágenes de Florida para establecer los contrastes, porque las catástrofes no solamente se deben a fenómenos naturales, sino a fenómenos de desigualdad. Y la desigualdad en nuestro mundo está creciendo del mismo modo que el consumo de la energía y la producción de residuos. Para mí son los tres elementos, junto con el dominio y control de la energía, donde están moviendo los capitales y de una manera vergonzante y preocupante. La concentración de poderes está en torno al control de la energía. Entonces, el problema de la energía, el problema de los desechos, el problema
de la desigualdad. Todo esto es... estamos en un mundo lleno de incertidumbres y de amenazas que van a afectar mucho más a los pobres. Y cada día tenemos más pobres. Y nosotros nos podemos comprar una camiseta en cualquiera de estas marcas que están en todas las ciudades y que son iguales en todo el mundo, algunas marcas españolas. Podemos comprarnos una ropa baratísima. La moda está de usar y tirar. Y hablando con mi hija el otro día, le dice, mira papá, esto y tal. Digo, oye, digo, vas monísima, te estás cambiando, esta blusa es nueva. Ay, 12 euros me costó me dijo una marca. Y digo, ¿y tú crees que esto vale 12 euros? Hombre, pues, digo, pues lo que tú no pagas, alguien lo ha pagado. A lo mejor es en Bangladesh o en la India. Y puede ser una niña que está en unas condiciones de hacinamiento. Digo, cuando vayas a comprar, y esto lo hablo también con mis alumnos, que digo, qué guapo has venido hoy. Es de rebajas, o lo he comprado en no sé qué. Digo, ¿y qué hacemos con la ropa que usamos unas pocas veces? Y total me costó tan barata que... Y además ya me la han visto, no puedo volver a ponérmela. Dice, ¿cuántos años es necesario para que la naturaleza absorba la fibra del lino de esta chaqueta? Y pues mira, tenemos restos de ropas del periodo egipcio. Y ha llovido desde entonces. Es decir, la ropa es un elemento que cuesta mucho de asimilar en la naturaleza, de reciclar, y nosotros lo gastamos y tal. Total, pagan otros, los pobres, pagan otros para que nosotros podamos lucir el palmito y ir muy guapos. Nos lo pagan y además el residuo alguien se lo llevará. Y aquí vengo un poco a otro tema que me preocupa y que me gustará hablar en algún programa, que es la economía circular. Ese gran concepto. Ese gran concepto que puede quedarse en un bla 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 que va acompañando a las creencias y mandatos y credos de la nueva religión verde, hipócrita como pocas, y tendremos que empezar a poner contenido real a estas palabras que suenan muy bien. Porque yo ahora cuando veo la publicidad de algunos coches y me dicen sostenible, dice, porque es eléctrico, dice, ya te vale, es que no hay emisiones, dice, aquí. Y es que los componentes minerales, las tierras raras, el litio, todo eso que necesitamos para las baterías, ¿de dónde viene? ¿Quién lo está controlando? ¿Qué vida tiene después del uso? Cuando estas baterías ya han quedado obsoletas, ¿qué vamos a hacer con los paneles solares? Todas estas cosas que además están con materiales finitos. Y dice, es que el petróleo se acaba y el gas se acaba. Digo, y el litio se acaba. Y las tierras raras. Entonces estamos en un mundo de muchas contradicciones, y entonces para mí hay que luchar por lo que es un mundo saludable, un medio ambiente saludable que tiene que ver con respirar aire limpio. Es que al año mueren a destiempo en España 30.000 personas por no respirar aire limpio, por estar respirando aires contaminados con partículas, etcétera, etcétera. Hay una parte de salud, ¿no? Beber agua adecuada. Yo no digo en Cuba cómo se las van a arreglar ahora para abastecerse de agua y de alimentos en condiciones saludables y todo esto. Y luego después está la segunda parte, que es el medio ambiente apacible, que es el de luchar contra la desigualdad.
Bueno, pues de todo esto, que está usted siendo muy crítico, profesor, tendremos que hablar también en nuestros espacios vividos y tendremos que dejar nuestra huella, nunca mejor dicho, ¿no? O al menos la suya, para concienciar también o despertar conciencias. Mire lo que le digo. Gracias por su tiempo con nosotros en este Espacios Vividos, por traernos también, ¿no?, la realidad de Cuba. Bueno, hay mucho más que contar, pero evidentemente la actualidad también, esas tormentas tropicales, esos epicentros, como bien contaba, han sido noticias, son noticia y hay que explicarlos. Gracias por su tiempo con nosotros. Gracias a vos. Bueno, nuestros espacios vividos hoy que nos lleva hasta Cuba, también esa tormenta tropical, Ian, también a los usos y modos, ¿verdad?, en los que bueno, pues el profesor ha conocido Cuba, y nosotros volvemos en próximas ediciones con más espacios vividos.